Ya. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hoy tenemos el examen de un tema que tiene como título extendiendo el significado de la salvación. Cuando hablamos de salvación, siempre pensamos ¿en qué? Lo primero que se nos viene a la cabeza es el tema de nuestros pecados, ¿cierto? Hemos crecido en un ambiente en el que, en medio del evangelismo que se ha hecho en los últimos años, los evangelistas han enfatizado esa dimensión de la salvación, en la que estamos en una reunión, por ejemplo, y alguien usado por el Señor nos habla y nos dice que nosotros somos pecadores y que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados para tener la salvación. Y después entendemos con el paso del tiempo de que realmente hemos sido salvos de la ira venidera o de la ira de Dios. No porque Dios nos tenga ira o nos tenga animadversión simplemente por ser pecadores, sino simplemente porque Él es santo y frente al pecado Él ha determinado o ha decretado una serie de leyes en relación contra el pecado que hacen que el pecado no pueda permanecer en su presencia. De manera que nosotros, al ser pecadores, estamos inmersos o caemos bajo la esfera del juicio de Dios. De manera que cuando escuchamos la palabra salvación y la entendemos, entonces también entendemos que somos salvos de la ira de Dios. Sin embargo, esta noche he querido como hacernos conscientes de que la palabra salvación es muy extensa e incluye varias cosas que tienen que ver con nuestras vidas. Es decir, lo que yo quiero al final de la enseñanza es que entendamos que la salvación es integral, que la salvación no es solamente que Dios nos ha salvado de nuestros pecados y que no vamos a ir al infierno y que vamos a ir al cielo y ya, sino que realmente la salvación es una salvación que está operando en nuestras vidas, que es una salvación actual, que es una salvación que es pertinente y que es permanente. Porque vamos a darnos cuenta de que mucha gente ha sido librada de Dios. Y vamos a ver cómo Dios le gusta salvar a su pueblo. Cómo Dios le gusta no solamente darnos un destino eterno, sino también constantemente salvarnos. A Él le gusta estarnos salvando. Él es un Dios salvador. Su vocación es salvar. Obviamente, estoy hablando del Padre, pero también, por supuesto, del Hijo. Y pues, de alguna manera también hablo del Espíritu Santo porque Él es el que nos revela estas cosas. Entonces, de alguna manera las tres personas de la deidad están comprometidas con la salvación. Entonces, vamos a mirar primero, yo voy a compartir unas citas. Recuerden, más bien para hacer esto bien ágil, voy a pedirles que ustedes me ayuden con unas citas. Marcos 10, 52. Vamos aquí en orden. Marcos 10, 52, Henry. Luz, Santiago 5, 15. Ayúdame con Mateo 8, 25. ¿Cuál me dijo? Santiago 5, 15. Mateo 8, 25. Sí. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 para doña Marta. Doña Berta. Lucas 23, 39. La hermana Magnolia. Romanos 6, 27. 39. Sí. Hermano César, Señor. Santiago, ¿qué? 39. Santiago, ustedes son Marcos 10, 52, Santiago 5, 15. Romanos, ¿qué perdón? Romanos 6, 27. Y Martín. No está bien. Romanos 6, 27. Cristian, Salmo 18 del 35 al 37. Y Martín, Salmo 59, 2. Perdón, la mía, Romanos 6. Romanos 6, 27. Entonces, vamos a mirar en estas escrituras. ¿Salmos qué? Y tú Biblia. Ahí compartes con la de Martín, tú me lees César, ven, ¿Salmos qué? Salmo 59, 2. ¿Y yo leo qué?
Romanos. Tú me lees Éxodo 14:3. Después la buscas ahí. Listo, ok. Ven, yo mi salmo. Romano tiene hasta el 23. ¿Y salmo qué? Perdóname. Salmo 18, del 35 al 37. No, entonces espérame. Elimina esa cita Sí. y búscame la que le había dicho, la que le había dado a Sara. O sea, yo soy Éxodo salmo. 14:13 y tú sigues con el Papi, salmo. Éxodo 15, ¿Yo cuál? 17. No, tú, ¿Sabes yo cuál? Cristian, Salmo 59, Salmo 59:2. Entonces, Cristian es Salmo 18, Sí. 35 al 37. Salmo 55. ¿Estamos en Salmo? Salmo Éxodo 14:13. 59. Y ¿Qué? en Magnolia más bien ayúdame con jueces 8:22. Y yo soy 18, perdóname, pero es que me... 18 del 35 al 37. Bien, ¿listos todos? Pues es que te toman. Jueces 8:22. Bien, vamos a leer algo. Ciertamente estos son paisajes cortos. No pudiéramos decir que son aislados, no tenemos como todo el tiempo para considerar el contexto de cada pasaje porque nos demoraríamos bastante en la enseñanza, pero si ustedes lo miran en su casa, o sea, leen la parte más extensa, no solamente el versículo que les estoy dando, sino unos 5 o 6 versículos atrás y unos 5 o 6 versículos adelante, podrán entender que lo que estamos aplicando es válido. La interpretación, creo yo, es bastante pertinente. Bueno, lo primero es que, bueno, leamos Marcos 10:52. Dice la buena palabra del Señor. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, aquí vemos un episodio en donde Jesús interviene para sanar a una persona ciega. Ahí se narra como fue la historia un poquito antes. Y entonces dice Jesús está diciendo que la salvación no es solamente el tema que les había dicho inicialmente, de los pecados, sino que también salva de nuestras enfermedades. Dios nos puede salvar de nuestra enfermedad. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí se dan cuenta? Y la oración de fe salvará al enfermo. Notemos cómo tanto el apóstol Santiago como nuestro Señor Jesucristo utilizan la palabra salvación. Me toca deberles el significado de la palabra salvación en el original, pero es muy claro que la escritura aquí, traducida a nuestro idioma español, que yo digo que hay que confiar en las traducciones, sino en que estamos. Pero esta es la Reina Valera es una buena traducción, igual las otras Biblias que normalmente utilizamos en nuestro medio. Pero fíjense que tanto el apóstol Santiago como nuestro Señor Jesús utilizan la palabra salvación en un contexto de sanidad, en un contexto de Dios queriendo sanar nuestras enfermedades. De manera que cuando Dios viene a salvar a alguien a través del Evangelio, no solamente lo salva de sus pecados, sino que lo puede salvar de su enfermedad, que lo puede salvar de su ceguera, que lo puede salvar de sus limitaciones físicas. ¿Cuántas historias de evangelistas no hemos escuchado en las que los evangelistas oran por la gente y la gente no solamente recibe la salvación, sino que es sanada? Y es totalmente legítimo que la gente vaya a las cruzadas con su problema, con su enfermedad y lleve a familiares, ¿sí?, que tengan problemas a nivel de salud. Sin embargo, nosotros también tenemos que aprender que nosotros tenemos un ministerio de salvación operando y tenemos que ir creciendo en nuestra fe y animarnos a orar para traer la salvación a las vidas de otras personas. O sea, nosotros tenemos que animarnos a orar, porque ¿qué es lo que dice Santiago? Otra vez. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe, es que Santiago les está diciendo eso a la iglesia. Es como si Santiago dijera, anímense a orar por los enfermos. Y la oración de fe salvará al enfermo. Porque a veces somos salvos que necesitan salvación
en el área de la salud. ¿Me hago entender? Hay cristianos que tienen enfermedades, que a veces Dios las permite, pues por muchas razones, pero una razón puede ser para que se manifieste la gloria de Dios. Y la persona que tiene la salvación y que está enferma pueda decir, wow, no solamente el Señor me salvó de mi juicio o de mis pecados, sino que también me salvó de mi enfermedad. Entonces notemos cómo tanto Jesús como el apóstol, y aquí se me quedan muchas citas pendientes, Sí. hablan de que la salvación también incluye la sanidad de los cuerpos. ¿Qué vas a decir? En Mateo habla de eso, hay una parábola de eso, que los discípulos le dicen a Jesús que porque ha nacido ciego el hombre, o sea, están pasando por ahí, entonces que fue lo que hizo el padre o que fue lo que hizo él para que él fuera ciego, ¿no? Porque pues nacer ciego de nacimiento. Entonces Jesús le decía que ninguno había hecho nada, que solo él había nacido ciego para que la voluntad de Dios se manifestara en él. Exacto. Entonces a veces también por testimonio o para... Bueno, la otra cosa que sí de pronto es muy evidente, la vamos a encontrar en las dos citas, Mateo 8:25, ¿quién tiene Mateo 8:25? Y mi señora con Lucas 23:39. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Sálvanos, ¿saben qué episodio es ese? Cuando van en la tormenta y Cuando van en la barca, en el lago de Galilea. Sí, entonces, sálvanos que perecemos, Señor, sálvanos que perecemos. Esta salvación es la salvación la que uno piensa primero cuando se le viene, uno cuando no es creyente, uno simplemente entiende, uy, me salvé. Uno está en la universidad, uy, me salvé, casi me rajo en esa materia, casi me voy y me pierdo en esa, o cuando uno tiene una situación donde lo están persiguiendo, no sé, los ladrones o algo, uy, me salvé de que me robaran, ¿no? Entonces uno usa estas cosas en contextos de salvación, en contextos donde uno está en peligro y uno es salvado. Entonces aquí vemos el ejemplo de la palabra salvación en ese contexto. ¿Qué dice Lucas 23:39? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí en este caso es como el ladrón, uno de los ladrones, ustedes saben que Cristo murió al lado de dos ladrones, uno que creyó y el otro no creyó. Ese que no creyó es el que le dice a Jesús, sálvate a ti mismo. En este caso también se estaba refiriendo a lo mismo, a que literalmente Jesús se desclavara de la cruz y saliera corriendo, ¿sí? En este caso también se usa la palabra salvación como la salvación de un peligro inminente, en este caso, en el caso de Cristo, porque iba a morir. Ahora, Cristo no se salvó de eso. No se salvó de esa porque la voluntad de Dios era que no se salvara de esa. Porque si Cristo se salva de esa, pues nosotros no nos salvamos. Así de sencillo. Si Cristo se salva, nosotros no nos hubiéramos podido salvar. Y pensemos un poco en eso y dejemos que el Espíritu habla a nuestros corazones y consideremos por un momento lo que costó nuestra salvación, porque la salvación estamos viendo que incluye todas estas cosas. Nuestra salvación costó la no salvación del Hijo de Dios en la cruz. O sea, Él no se salvó para que nosotros nos salváramos. Ahora, eso también implica, hay muchos salmos muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde la palabra salvación se usa en el contexto más próximo, más real, que es un peligro o de un riesgo muy grande como el que le pasó a los apóstoles. Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Si tú no intervienes, esta barca se va a voltear. Y muchas veces nos vamos a encontrar en la vida con situaciones de riesgo. Estaremos en un bus que se estrella, estaremos de pronto sujetos a un peligro, de pronto en una embarcación, en un avión. Entonces no van a ser pocas las veces en que le digamos al Señor, Señor, sálvanos. O sea, ya somos salvos, sí, pero también constantemente tenemos que estar diciendo, Señor, sálvanos.
en este caso del peligro. Y hay una canción, en los peligros mil, bueno, es una canción antigua, de los peligros mil sálvanos, Señor. ¿Sí? Porque la vida tiene riesgos y tenemos que estar siempre pegados al Señor para estarle pidiendo constantemente que se acuerde de nosotros y nos salve. ¿Sí? Entonces tenemos salvación y contextos de sanidad y contextos de peligros físicos. ¿Qué dice el Salmo 18, 35 al 37? Dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Cayeron debajo de mis pies. También tenemos no solamente peligros azarosos o peligros que suceden en las circunstancias, sino que también tenemos gente que nos persigue. O sea, también tenemos enemigos ocultos. Nosotros tenemos enemigos. Ahora, tenemos que mirar qué tipo de enemigos son. Hay veces que son enemigos naturales, o sea, son gente como nosotros. Hay también enemigos espirituales. Ustedes saben que hay demonios asignados a nuestras vidas, ¿no? Hay espíritus que nos persiguen. Hay espíritus, y esos son... Eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esos son los enemigos, porque pues nosotros ya no tenemos el derecho de Dios de hacer lo que dice David en ese salmo, no, que es que los voy a poner debajo de mis pies. Eso era en otro contexto, en otro tiempo, en donde eran temas de guerra, en donde Dios ordenaba que había que acabar con los amalecitas, por ejemplo, porque era una orden divina, había que acabarlos, literalmente, pues, con la espada y tal luego. No, eso ya acabó, nosotros ya estamos ahora en otro cuento. A los que tenemos que poner debajo de nuestros pies son nuestros enemigos espirituales. A nuestros enemigos, ¿qué dice Jesús? Hay que amarlos, ¿no? Entonces no nos confundamos. Nuestros enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos de carne y hueso. Lo que sí Dios promete en ese salmo, el espíritu que hay que captar de ese pasaje, es que Dios nos va a salvar de nuestros enemigos tanto espirituales como naturales, pero eso no nos da derecho de responder a nuestros enemigos naturales como respondió David. A nuestros enemigos naturales los amamos, es más, y oramos por ellos, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseñó Jesús. O sea, David, en este caso, Jesús es mayor que David en este caso, porque ese es el evangelio. Bueno, ¿qué dice el Salmo 59:2? Dice: líbrame de los hombres que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Ok, ahí lo vemos muy claro, porque también tendremos, si nosotros estamos comprometidos con el Señor, habrá gente que nos va a perseguir. Y cuando el evangelio comenzó en el siglo I, había hombres sanguinarios. Pues el mismo apóstol Pablo era un hombre que antes de conocer a Cristo era un hombre sanguinario que se complacía en matar cristianos y en ver cómo mataban a Esteban. Por ejemplo, él vio cómo mataron a Esteban y la Biblia dice que él consintió en su muerte, o sea, lo aprobó, le pareció muy bueno que mataran a pedradas. Imagínense cómo sería morir a pedradas. O sea, ¿Cuántos pedados? no, es que con una pedrada usted ya Una puede pedrada bien puesta. una pedrada bien puesta, y no fueron varios apedreando a uno. Y ese era el hombre sanguinario que dice aquí, que dice David: líbrame de hombres sanguinarios. Nosotros también vamos a tener que aprender a pedirle al Señor que nos salve de hombres, por ejemplo, que hombres o mujeres que nos tengan envidia, ¿sí? Que tal vez sepamos quiénes son o no sepamos quiénes son. Lo importante es que en virtud de nuestra relación con Dios y en virtud de las circunstancias que se nos van a ir presentando, a veces tenemos que hacer también esas oraciones. Entonces tenemos también que experimentar la salvación de la persecución de hombres sanguinarios. Entonces aquí vemos ya 3 escenarios de salvación: sanidad, circunstancias, enemigos. Pero también hay una dimensión de la salvación que es nacional.
una dimensión que va más allá de nosotros como individuos y que ya va a pueblos enteros o naciones enteras. Miremos por favor quién tiene Éxodo 14, Yo. 13, Y Moisés dijo Jueces al 8, 22. pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, No los veréis ya más. de la Nunca más, siempre los veréis. para siempre los veréis. Esto es lo que Dios habla antes de salvar al pueblo de Israel de la persecución de los egipcios. O sea, antes de que él abriera el Mar Rojo. Dios también salva naciones. No solamente nos salva como individuos, sino que salva grupos humanos completos. O familias enteras. El caso de Noé, por ejemplo. Dios salvó a Noé de un diluvio que amenazaba a toda la humanidad. Pues si la familia de Noé no hubiera hallado gracia ante los ojos de Dios, pues no estaríamos aquí. Pero Dios salvó a una familia. En este caso vemos cómo Dios salva a una nación. Los rusos, miren, la iglesia cristiana en Rusia oraba para que el comunismo se cayera. Eso sucedió más o menos en los 80, cuando llega al poder Mikhail Gorbachev. Y toda la iglesia en Rusia oraba para que el comunismo se fuera. Y ciertamente el hecho de que el comunismo cayera como finalmente cayó fue una respuesta de la oración a la oración de la iglesia en Rusia y de todas las iglesias en Occidente que oraban por eso. Porque hubo un tiempo en que el peligro más fuerte para la iglesia fue el comunismo. De manera que aquí vemos cómo Dios salva a naciones enteras. No de una manera como salvó al pueblo de Israel, pero sí a través de que cayera un sistema político que oprimía y perseguía el evangelio. Ahora en Rusia hay una libertad muy importante para predicar el evangelio. Hay todavía cosas complicadas en Rusia, pero usted va y encuentra iglesias de todo tipo floreciendo. ¿De acuerdo? Y es porque Dios a veces interviene de esas maneras para que el evangelio corra y Dios y Jesús y su Hijo sean glorificados. Yo escuché en una parte que en Rusia sobre la Guerra Fría, que fue del 93 al 97, siempre atacaron mucho a una iglesia ortodoxa. Entonces, ¿qué contexto o qué hay sobre eso? Sobre eso. Lo que pasa es que la iglesia que prima en Rusia es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es una iglesia que es muy similar a la iglesia católica en algunas cosas, pero muy distinta en otras. Nace más o menos en lo que se conoce como el cisma de Occidente, por ahí cerca del año 1000 más o menos. Entonces las iglesias de Oriente se empezaron a llamar iglesias ortodoxas. Comprende lo que hoy es Grecia, en ese tiempo lo que era Turquía, y finalmente esa iglesia ortodoxa llegó a ser dominante en lo que se conoció después como el Imperio Ruso. Cuando llega el comunismo, pues el comunismo prohibía cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. Y como la iglesia predominante era la iglesia ortodoxa, pues la primera iglesia que caló en eso, la primera iglesia que tuvo persecución fue la iglesia ortodoxa. Y la Guerra Fría no fue del 93-97, eso fue, digamos, desde el 50. En el contexto de que yo leí eso. Bueno, de pronto algo muy puntual en un sector del país que no sabría decirte en este momento qué es, pero te aclaro, o sea, la Guerra Fría pues comienza desde el final de la Segunda Guerra hasta los 80, en donde llega el poder Mikhail Gorbachev y se cae el comunismo. Fueron casi 50 años pues en donde pues el comunismo gobernó Rusia y todas las naciones alrededor de Rusia, ¿no? Sobre todo en el oriente de Europa, Rumania, Alemania Oriental, Checoslovaquia. Bueno, hay toda una serie de historias que hablan cómo fue el tema. Eso fue lo que se conoció como la Guerra Fría. Entonces en ese momento, eso fue un periodo oscuro para la iglesia, difícil, hubo mártires, hubo gente que entregó su vida por el evangelio, pero Dios decidió intervenir y con la caída del comunismo fue como si liberara a su pueblo, como si salvara a su pueblo, como que si
los egipcios fueran los comunistas. Y Dios salvó a la iglesia rusa del comunismo. Entonces aquí vemos también cómo la salvación ocurre en un contexto nacional. Bueno, finalmente, ya. Vamos a mirar el contexto más utilizado por las escrituras para hablar de la salvación. Vamos a ilustrarlo con el Salmo 51:14, eso sí quiero que todos lo miremos. De aquí en adelante, si todas las tres citas lo miramos todos. Porque sin... ¿Papi qué? Salmo 51:14. Porque teniendo presente que la salvación es todo esto que acabamos de hablar, no se nos puede olvidar que la salvación primordialmente es un tema que tiene que ver con el pecado. Eso es a lo que nosotros nos debe importar más, porque es el pecado la causa de todas estas cosas que nos pasan. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Líbrame de homicidas, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios, oh Dios. Cantará mi lengua tu justicia. Ahora, esa frase está dicha en medio de un contexto en donde David se arrepiente por el pecado que había cometido con Betsabé. ¿Qué dice el Salmo 51 al principio? Al principio, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Es como si en vez de decir, si pudiéramos decir ten piedad de mí, es como si dijéramos, sálvame, oh Dios, de mis rebeliones. Finalmente, ¿cuál es el mayor enemigo de toda persona? El pecado. El pecado. Porque el enemigo externo, las circunstancias externas son cosas que son un momento y se van. ¿Sí? El tema nacional es un momento que Dios interviene y listo. La enfermedad es algo que, bueno, algunas son crónicas y algunas acompañan permanentemente a la gente, pero en la mayoría de los casos las enfermedades van y se van, o sea, vienen y se van. Pero el pecado, el bendito pecado, perdón, el maldito pecado, siempre nos acompaña todo el tiempo. Siempre nos acompaña todo el tiempo. Entonces, por eso es que la Biblia habla tan seguido de la salvación, es porque nuestro triste compañero de viaje, dada nuestra naturaleza y lo que heredamos del pecado, no, ya espera, es ese pecado. Entonces hay una enorme cantidad de citas que hablan en torno a la salvación con relación al pecado. Entonces, mis hermanos, entendiendo que la salvación es mucho más que la salvación de nuestros pecados, que la salvación es un tema que también tiene que ver con la sanidad de nuestras enfermedades, con un tema que tiene que ver con el rescate de los peligros o circunstancias, con ser salvo de nuestros enemigos y con temas que tienen que ver con la salvación de grupos humanos grandes, enteros, pues por supuesto la principal dimensión en que la Escritura habla de salvación es en el contexto de la salvación de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el remedio que Dios o la Escritura, o ambos, realmente hay una concordancia lógica entre Dios y las Escrituras, ha hecho Dios con ese tema? ¿Qué es lo que Dios ha provisto para la salvación de nuestros pecados? La oración. No, la oración no. Cristo y su obra en la cruz. Recuerden que nosotros somos salvos de nuestros pecados por gracia, simplemente por asumir y creer que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Recuerden lo que les dije hace un momento. La no salvación de Cristo es nuestra salvación. Gracias a que Cristo no se bajó de esa cruz y no le hizo caso al ladrón, porque imagínense que le hubiera hecho caso en un momento de debilidad. Sí, ya estoy cansado de soportar estos clavos, esta corona, ya estoy que no doy más. Pero no, Cristo fue a la cruz como humano y como cualquiera de nosotros hubiera podido sacar la maleta,
sea, yo quiero que entendamos que Cristo venció en la cruz como ser humano. Es que ese es el mérito de lo que hizo Cristo. Él no venció como Dios, mis hermanos, Él venció como humano. Y por eso es que tenemos el derecho legal, ¿sí?, de acceder a la obra de Cristo, porque es que el que fue a la cruz fue un hombre. Si no, si eso no hubiera sido así, entonces el diablo le puede decir a Dios, entonces no me hablen del evangelio, porque es que eso tú me estás haciendo trampa, Dios, porque me estás poniendo más en el juego de lo que me debes poner, no me hagas trampa. Y yo dije, no, yo no te hice trampa. Así, la Biblia dice, así como por un hombre vino el pecado, pues por un hombre viene la salvación. Por un hombre. Por favor, entendamos eso. Cristo venció en la cruz como hombre. O sea que Él se chupó todo ese dolor y se lo aguantó como hombre. La no salvación como hombre de Cristo significó entonces nuestra salvación del pecado. ¿Listo? Vamos a orar. Tengo otras cositas, pero ya el tiempo no me permite más para seguirme extendiendo, pero yo espero que esta palabra pues haya podido traer claridad acerca del significado de la salvación y de lo que le costó a nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Gracias, Señor. Quiero darte porque extiendes en nuestras vidas el significado de la salvación. Sí, la salvación es el perdón de nuestros pecados, pero también nuestra sanidad, el ser librados de las circunstancias arriesgadas y difíciles, el ser librados de enemigos espirituales y humanos, ser librados como nación, pero principalmente ser salvados de ese compañero permanente que nos acompaña por nuestra naturaleza caída, el pecado. Ahora tú te llevaste el pecado en la salvación. Y yo quiero darte gracias, Señor, porque tú no te bajaste de la cruz. Y tú venciste en la cruz gracias a que tú te quedaste allí, Señor, hasta el final, hasta que moriste. Y tu muerte y tu sacrificio significó nuestra vida y nuestra salvación. Y por eso digo, como dice la Escritura, que el amor de Cristo nos constriña, nos apriete y nos lleva a pensar todo el tiempo que lo que te costó a ti fue algo muy grande, Señor, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y ser salvos de la ira venidera. Gracias, Señor, que esta obra siempre permanentemente la estemos meditando, la estemos pensando y nosotros podamos andar cuidando y valorando la salvación que tú nos has dado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Yo te bendigo y síguenos hablando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya puedo pagar? Ay, ahorita, después ya no está grabando.